¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es el resumen. Durante 1 hora y media vamos a estar informando sobre todo lo que sucede y sucederá en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, en vísperas de lo que será la activación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que comenzará a tratar los DNU. No hablamos así en plural, ya vamos a detallar por qué, pero bueno, para hablar sobre esos temas estamos con mis compañeros. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Bien, buenas tardes. Sí, es la próxima actividad, ¿no? Fuerte en la Cámara de Diputados, en las dos, ¿no? Esta semana vamos a tener actividad compartida con el Senado, porque también está la preparatoria el viernes. Claro, también. Acá en la Cámara de enfrente, ¿no? Y bueno, a la espera de lo que va a ser el 1 de marzo, ya la semana siguiente, sí, en el recinto de la Cámara de Diputados, la apertura de la Asamblea, ¿no? Vamos a ver mañana, en principio, lo que plantea el oficialismo es para constituirla, ¿no? Es Sí. una formalidad, pero sabemos que digamos, los opositores no se van a quedar callados tampoco. Seguramente que así será. Bueno, le damos la bienvenida también a Lourdes. ¿Cómo estás, ¿Cómo Lourdes? estamos, José? Bueno, preparando, por supuesto, saludar a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión y preparando también todo lo que tiene que ver con esta semana de también mucha actividad, porque sabemos que quizás todavía hay algunas cuestiones ahí por acomodar en materia de constitución de comisiones. Bueno, por supuesto está todo muy apuntado a lo que va a pasar los primeros días del mes de marzo, pero ya hay diputados que en este caso, a partir de la constitución de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo en el día de mañana, por supuesto ya están haciendo sus análisis, ¿no? Y están planteando sus posturas como bloque. Así también lo había hecho la diputada Carolina Gailard, que en este caso planteaba muy bien el hecho de decir que esto no se puede desmenuzar, sino que es o se aprueba o no, ¿no? Claro, sí, es sí. como o todo o nada. Así es. Muy también planteado, y como se dejó ver, la ley de bases, ¿no? Por decir alguna cosa. Me parece que, más allá de que tuvo la votación en general, en lo particular se truncó, entonces era o todo o nada. Acá la lógica es así porque, bueno, la ley que establece cómo es el trámite de los decretos de necesidad y de urgencia establece eso: se rechaza o directamente, o se aprueba directamente. Hubo durante todo este trámite que se ha dado desde que se presentó este proyecto, este decreto que se presentó el pasado 20 de diciembre, hubo algunos cuestionamientos, algunas sugerencias de parte del radicalismo en particular, de decir, darle teniendo en cuenta que eran tan diverso el proyecto, poder abrirlo. Esto no sucedió nunca. Claro. Decían, era una alternativa que aportaba, más allá de también ellos habían sugerido la posibilidad de crear una ley espejo. Presentó Carolina Lozada, ¿no? Así es. En el sí. Senado. De todas maneras, insisten con esa interpretación, para algunos es forzada. Rodrigo Claro. Loredo, el jefe de bloque del radicalismo, dice que en este caso, por cómo está redactada la ley de trámite legislativo de los DNU, en este caso dice que está pensada, ahí por eso ya entramos en un terreno de interpretación, Claro, ¿no? sí. Dice la ley de los DNU está pensada para decretos que no son de estas características. En este caso, este decreto es tan amplio que él dice que los legisladores podrían rechazar una parte o no. Es como decís vos, José, como decía Lourdes, en realidad se rechaza o se aprueba por una cuestión de si tiene necesidad y urgencia. Claro. Salvo que la interpretación sea, bueno, esta parte del decreto es constitucional, esta no, sería un poco forzada, pero evidentemente el radicalismo tiene una necesidad política de tener ese planteo, ya desde Claro. la propuesta de Carolina Lozada de presentar un proyecto de espejo, para no dividirse también, ¿no? Sabemos que hay una fuerte discusión interna en el radicalismo. Así es, y bueno, y una de las cuestiones, por ejemplo, que incluye este mega DNU, realmente es el tema de alquileres. Que entre las cosas que estableció y que tienen vigencia ya, y que para muchos tiene buena vigencia, es el tema de que por lo menos derogó la ley de alquileres y estableció todo un sistema nuevo que yo no creo que, por más que fueran a voltear este proyecto, este decreto, eventualmente, cosa que no creo que suceda,
pero me parece que no, eso es algo que no tiene vuelta atrás, por ejemplo, la cuestión de los alquileres. No, esto de que lo pacten más que nada entre el propietario y el inquilino, pero pensando también en la necesidad y en este déficit habitacional que hay y cómo combatir las problemáticas, ¿no? Que tienen mucho que ver con, por ahí, en este caso ahora, la falta de oferta sería, ¿no? Claro, sí, Por una sí. cuestión de precios, por una cuestión de inflación y por otros temas también a nivel económico y de pérdida del poder adquisitivo en este último tiempo que hace que, bueno, ahí quizás sea uno de los puntos claves como vos mencionás. Una de las cosas que se va a resolver mañana, o fundamentalmente lo que se va a resolver mañana, porque para muchos dicen, bueno, van a avanzar, se acaba el tema del DNU. No, eso no sucederá seguramente, después vamos a detallar a ver qué es lo que creemos que va a pasar específicamente, pero lo que sí se va a establecer es las autoridades de la comisión. Me decían recién que, bueno, está establecido desde originalmente que, bueno, le corresponde a la Cámara Alta tener la presidencia. Pero ha sido Marcos Clery el último, ¿no? Marcos Clery, sí. Diputado. En este caso va a ser, el nombre que se baraja es Juan Carlos Pagotto, hombre de La Libertad Avanza, hombre de La Rioja. Y lo que me decían recién era que tenía los números ya confirmados para que mañana sea ungido presidente de la comisión. Es una buena primera medida para el oficialismo, ¿no? Ya, digamos, entre el primer duelo, podemos decir, de fuerzas entre oficialismo y oposición, porque eso probablemente se defina por votación. Sí, no va a haber acuerdo completo. Si ya se impone el oficialismo, no significa que esté todo dicho, no. pero es un buen primer indicio para el oficialismo. Lo que decían era que el radicalismo estaría dividido en la elección, los miembros del radicalismo, y que el diputado Nicolás Massot se abstendría. Eso serían a través de eso conseguirían los números para que Pagotto fuera presidente de la bicameral, que si quieren la repasamos un poquito, bueno, a ver cómo sí. es que van a ser sus miembros. Tiene, bueno, los 8 diputados de parte del oficialismo van a ser el diputado Oscar Sago, va a ser por parte del oficialismo, el diputado Almirón. También de parte del PRO va a estar el diputado Hernán Lombardi. Así que podés contar 3 oficialistas ahí, ¿no? Ahí ya tenemos 3. Si quieren vamos a hacer el punteo, que tanto nos gusta así el poroteo. Bueno, ahí tenemos 3 votos a favor. Ahí ya tenemos 3, más 3, ¿viste? 3 votos a favor, el cortamos fútbol, acá, ya se definió. Bueno, no. Son 16 miembros, así que nos faltan. Bueno, está por el radicalismo el diputado Monti. Después también el diputado Nicolás Massot. Bueno, ahí ¿qué tenés? ¿2 abstenciones o capaz una negativa? Monti era dentro del radicalismo, era del sector de Morales, claro, originalmente, pero del después norte. En la interna de la provincia quedó también del lado de Patricia Bullrich, porque a veces también se cruzan las cuestiones provinciales. Entonces, a partir de que quedó como aliado de Patricia Bullrich, ya es también más afín al oficialismo. Claro. Eso comentaban ayer, una vez que se oficializó la designación. Bien. Incluso más que el senador. El senador es un chaqueño, Zimmerman. Aparentemente Monti es más afín al oficialismo que Zimmerman. Y después vamos a seguir repasando los números y los autores, pero también primero vamos a escuchar qué dice justamente sobre este mismo tema el diputado Fernando Carvajal, que habló en tercera edición. Yo he venido batallando para que se conforme esto. De hecho, planteé en la sesión especial una cuestión de privilegio contra el presidente de la Cámara. La verdad es que ya estábamos pensando seriamente en presentar una denuncia penal, más allá que en lo personal no soy muy de la idea de politizar, de judicializar estas cuestiones que son más bien de naturaleza política, pero ante la negativa del presidente de la Cámara lo estábamos evaluando con mucha seriedad. Por suerte, bueno, tomó la decisión que debió haber tomado hace 2 meses de designar a los integrantes de la comisión, y está bueno que tengamos ya una fecha de potencial inicio del trabajo.
Bueno, y ahí escuchábamos al diputado Carvajal, justamente que tuvo una postura muy concreta, no solamente con el tema del DNU, sino también con el tema de la ley de bases. Seguimos con este repaso que estamos haciendo. Bueno, los tres restantes que nos quedan, los tres restantes diputados que quedan integrando esta comisión bicameral son Carolina Gaylar, los tres de Unión por la Patria, Ramiro Gutiérrez y Vanessa Siley, que obviamente son 3 votos en contra de este DNU y de lo que venga, obviamente, de parte del oficialismo. Y pasamos al Senado. Justamente, entonces tenemos a Juan Carlos Pagotto, que será el que proponga el oficialismo como presidente de la comisión. También tenemos al diputado radical Zimmerman, Víctor Zimmerman. Sí, chaqueño. Chaqueño, sí. Al diputado del PRO, Luis Juez. De todas maneras, yo no estaría tan seguro de alinearlo por ser del PRO. Sí, yo creo que van a marcar capaz las individualidades, ¿no? Va a ser es un tema que más allá que obviamente pasa mucho por a quién responde cada uno, ¿no? Esto que decíamos Monti, a Bullrich y demás, creo que también va a tener que ver mucho con la postura que quizás tuvieron y que manifestaron en los discursos cuando se hablaba de la ley bases y particularmente cada uno de los artículos, ¿no? Claro. El caso de Juez sí es más, digamos, no se sabe tanto, no es tan previsible como Lombardi. Exacto. Tal vez, ¿no? Claro. Porque Lombardi sí, podemos prácticamente descontar que va a ser un voto favorable al DNU. El caso de Juez, posiblemente también, pero hay que ver para dónde sale Juez, ¿no? Claro, justamente, él mismo lo ha dicho. Así que bueno, tampoco no es un voto cantado. Ese por lo menos veremos a ver cómo está. Se hace más difícil ahí ya establecer qué es lo que va a suceder en el poroteo. El diputado Juan Carlos Romero también, que... ahí sí, ¿no? Él me parece que sí. Así todo está un poco más distanciado con esa postura tan hostil que viene manteniendo el oficialismo para con los gobernadores. Él, si bien no responde a un gobernador, claramente, pero claro, lo fue y se siente como tal, justamente a pesar de haber sido gobernador hace muchísimo tiempo. Pero bueno, está también el diputado Carlos Camau Espínola, que en este caso hay un voto clave, ¿no? Sí, y él se manifestó. Si mal no recuerdo, se había manifestado crítico con el tema del decreto de necesidad de urgencia. Sí. Así que me parece que, a pesar de que yo ayer, por ejemplo, lo da como digo, no, si está ahí es porque... Es porque sí, porque va a votar a favor. Pero ahora me retracto un poco porque recordando que... Y también hay que ir viendo también cómo va avanzando vamos a decir, el kit de la cuestión, pero cómo va avanzando también el timing de la comisión, ¿no? Porque pueden pasar un montón de cosas en el medio, digo, entre el ida y vuelta, entre las chicanas. Bueno, va a ser muy interesante de analizar, no solamente desde la parte netamente política y partidaria, sino también desde cómo se va a ir entramando y resolviendo los acuerdos intracomisión. En el caso de Espínola también, si bien es cierto que se pronunció en contra del DNU, de la constitucionalidad del DNU, el Unión por la Patria, el bloque del peronismo, ¿no? Estos dos bloques del Senado de Unión por la Patria que estaban impulsando una sesión en el Senado, pidieron 2, o hay una discusión fuerte que también va a ser parte del debate de mañana. Victoria Villarruel no convocó. Espínola estaba en duda, no estaba confirmado. Espínola y Cuéllar no estaban confirmados en el caso de que se convocara efectivamente esa sesión, si iban a dar quórum, si iban a rechazar. Estaban con el número justo. Sí contaban algunos otros senadores que respondían a gobernadores, ¿no? Como Silva, de Bretinec. Pero por eso es el caso de Espínola y de Cuéllar después en el recinto van a ser 2 votos clave. Seguramente, y tenemos los 3 votos que restan, los 3 miembros de la comisión, son los de Unión por la Patria, Anabel Fernández Agasti, el diputado Recalde, el senador Recalde y María Teresa García, que son los últimos que... ¿Vas anotando ahí los números del poroteo? Y yo ya me perdí. A ver, en realidad, ¿quiénes serían sí y quiénes no? 6 en contra, podemos confirmar. 6 en contra. 6 en contra. Y después... 2 abstenciones. Probablemente 6 a favor si contamos a Juez. Bien. ¿No? Sí. Y los que definen siempre son los radicales y Massot. Y Monti. Y Espínola, ¿no? Sí. Los 2 radicales, Massot y Espínola, esos 4. Un indicio... Perdón, Monti no está ahora en Hacemos Coalición.
No, Francisco Monti es radical. Radical, Sí. ok. Un indicio Pensé que se había ido. de que está difícil en la bicameral es que Unión por la Patria insiste en ir directamente al recinto. Claro. Eso nos da un indicio de que en la bicameral, y también por algo el oficialismo convocó, yo creo que el escenario en la bicameral es favorable a la Libertad Avanza, más que posiblemente el recinto. Por eso Unión por la Patria va a insistir con arrancar por el Senado, ¿no? Por el recinto del Senado. Claro. Yo igualmente creo que, bueno, lo que decíamos también un poco ayer era el hecho de que, bueno, esto no modifica nada, o sea, está sobrevalorado el tema del valor de la comisión porque, de todas maneras, lo que resuelve es lo que sucede en los recintos. Obviamente. El generar proyectos también, ¿no? Claro. Y que de esa forma, bueno, creo que va a ser, por un lado, generar los proyectos y por el otro, darle celeridad a la constitución de cada una de las comisiones. Obviamente que también ahí va a haber para hacer mermelada con respecto a quiénes sí, quiénes no, cómo es el cupo en este caso por parte de cada uno de los bloques. Y de esa manera también, bueno, va a depender, por supuesto, el trabajo en comisión, dependiendo del proyecto también de dónde viene, ¿no? Así es, y hay que tener en cuenta también el hecho de que yo creo que mañana va a ser todo una gran discusión en torno a qué sucederá con a nivel a qué se abocan específicamente, el tema de las autoridades, elegir las autoridades. Recordemos que, y bueno, ayer hacíamos referencia a lo que fue en tiempos de Cambiemos, que bueno, la tuvo muy complicada Cambiemos con el tema de la comisión de DNU. Y por eso yo decía que acá, con la Libertad Avanza, con tan pocos legisladores, con tan poco oficialismo que puede llegar a haber, tampoco es que la va a tener tan sencilla, porque Cambiemos con mucho más gente, con una proporcionalidad muy importante que tenía, así todo, por ejemplo, tuvo que negociar, entre otras cosas, o sea, las presidencias. O sea, no es que la presidencia, que como por ejemplo acá decíamos que tiene una parte de grandes posibilidades, Pagotto, de ser el presidente. De la... Pero cuando fue en tiempos de Cambiemos, se había acordado que se alternara 2 años cada uno. Y eso iba oscilando entre justamente Marcos Clery, que era el presidente por parte de lo que entonces era el Frente para la Victoria, y Luis Naidenov, que era, cada vez que le correspondía al Senado, era el que quedaba a cargo de la comisión, de la comisión bicameral. ¿Cuál es el valor de tener la presidencia? Ahí el voto vale doble. Claro. Esa es la más importante. Además del manejo de los tiempos, ¿no? Claro. Así todo, a Macri no le bajaron ningún decreto, nunca ningún presidente desde la reforma de la Constitución, ¿no? Así es. Que se puso este sistema. En este caso, como decís, José, la debilidad del oficialismo, el hecho de tener tan pocos diputados y senadores, la debilidad legislativa hace que la oposición esté en condiciones de hacerlo. El tema es, bueno, hay que ver hasta qué punto la oposición llamada dialoguista, ¿no? Digamos, quiere avanzar en ese sentido con el kirchnerismo, quedando pegada al kirchnerismo, eso claro. Todavía prefieren evitarlo. Y después de que se cayó la ley Bases, darle un golpe al gobierno con el decreto, algunos lo consideran demasiado. Eso es algo que está seguro en ese sentido el oficialismo, y sobre todo se maneja con de determinada manera, de manera segura, convencido de que eso no se lo va a hacer, no le va a dar un empujón la oposición dialoguista, por más enojada que pueda llegar a estar. Pero bueno, para seguir hablando sobre lo que va a suceder mañana con la comisión bicameral, vamos a escuchar lo que decía Carlos García en el análisis ayer. Por parte de nuestro bloque está Lisandro Almirón y Oscar Sago, siendo parte de esa comisión. Y bueno, seguramente que tiene todo el desafío, y más en especial el tema de tratar los DNU, que son importantes, digamos, para todo este proceso y este proyecto que tiene Javier Milei para llevar adelante a Argentina, en Argentina. Claro, se va a repetir en parte, más acotado por los tiempos, lo que fue el debate sobre la ley de bases aquí en la Cámara de Diputados. Y sí, es así, digamos. Bueno, nosotros, la verdad que fue todo un mes y medio donde estuvimos dando la
la pelea, si se quiere decir, dando el debate. Bueno, eso, digamos, no fue así. Bueno, lamentablemente hay sectores de la oposición que incluso por ahí aquellos que aparentaban que iban a cambiar, que iban a acompañar, que no acompañaron y que bueno, que en definitiva creo que, como siempre digo yo en mi provincia, en realidad no fue en desmedro del presidente, sino que en desmedro de esta Argentina nueva que se quiere construir. Lo escuchábamos a Carlos García, el diputado de La Libertad Avanza, trazando un parangón entre lo que es los dos grandes temas que marcaron este verano tan caliente y este desembarco de La Libertad Avanza en el poder, que es la cuestión del mega DNU y de la ley de bases, que bueno, son los temas que dominaron todo este verano. Y bueno, y entonces lo que estaba mirando bien este repaso que hacíamos de los nombres de los integrantes de la bicameral, sí, que sí llama el detalle saliente era mucho color a lo que fue la Comisión de Juicio Político, ¿no? O sea, que ese tema que atravesó todo el año pasado, desde el 26 de enero del año pasado hasta fines del año, con un tema que finalmente terminó, como bien recordaba Lourdes, que terminó con un dictamen que, recuérdense que está ahí esperando para que para que vuelva, pase por el recinto en este caso, ¿no? Sí, sí, para desactivarlo. Obviamente que todo es activarlo o desactivarlo, Claro. Está muy vamos viendo, ¿no? Para dónde viene el viento, ¿no? Al fondo. Totalmente, pero bueno, la Corte Suprema en realidad dice, bueno, por mí no lo toque ni nada, que quede ahí, está todo bien, pero bueno, tampoco polvo, ¿no? Tampoco le estaría mal que lo mostraran en el recinto para desactivarlo una vez por todas, porque si no tiene 3 años de vigencia y uno no sabe qué es lo que puede llegar a pasar, así que para la Corte Suprema. Pero bueno, veíamos el hecho de, por ejemplo, los miembros de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados son todos, nada menos, que son todos figuras determinantes de lo que fue la Comisión de Juicio Político. Eso te iba a decir. Claro, bueno, la presidenta, la expresidenta de la comisión está ahora dentro de los bloques. Sí. Después, ¿quién más estaba? Ramiro Gutiérrez, también integrante y gran partícipe de esta comisión. Y Vanessa Sile. Que bueno, vicepresidenta o secretaria. Ella era secretaria, ¿no? Secretaria me parece que era. Sí, no, vicepresidenta. De todas maneras tuvo un protagonismo más allá del... Todo el tiempo, sí, claro. Sí, porque ella, bueno, sindicalista judicial, era una de las que le hacía preguntas a los invitados, ¿no? A los expositores, principalmente. Y el que quedó afuera, Germán Martínez, también estaba en la comisión. Claro, y estaba siempre presente, sí. Y de parte de los radicales, bueno, el diputado Monti también tenía presencia. Muy presente. Yo recuerdo ahí el ida y vuelta que sabía tener con el diputado Tailade. Claro, Tailade falta. Tailade. Bueno, le deseamos que se recupere. Tailade que está de licencia, por supuesto, por trasplante. Y va a haber una discusión también fuerte, imaginamos mañana en la comisión, con el tema del reparto de los lugares, ¿no? Justamente que Germán Martínez, el jefe de bloque, era el cuarto propuesto por Unión por la Patria y bueno, finalmente esa discusión la zanjó el propio Martín Menem, eligiendo a los primeros 3 de Unión por la Patria, pero bueno, ellos lo que dicen es que por el sistema DON le correspondía uno más. En el Senado también hubo una discusión similar. Uno dice, bueno, las matemáticas en política nunca son, nunca 2 más 2 es 4, pero en todo caso le correspondía más en el Senado, ¿no? En el Senado está más cerca, con los 33 de 72, está casi muy cerca de la mitad, a lo mejor ahí le correspondían 4, acá está más lejos, pero bueno, ellos hacen un cálculo de que por sistema DON sí le hubiesen correspondido 4. Claro, es parte de razón, las dos partes tienen en realidad en este tema, y está bien un poco el razonamiento que hizo en su momento Martín Menem, que decía, bueno, le hace una regla de 3 simple, le estableció que a los diputados de Unión por la Patria le corresponden 3 lugares, 3,08, punto, listo. Dame el 0,8, tachón, si querés, borrón y cuenta nuevo. Claro, entonces en definitiva, bueno, eso es lo que estableció y de alguna manera es lo que terminó resolviéndose, pero bueno, es una discusión sin fin que mañana seguirá. Realmente tengo mucha expectativa por cómo se van a ir constituyendo las comisiones y por qué proyectos vendrán, ¿no? Porque también, dependiendo de los proyectos, va a ser este timing de comisión, ¿no? Y también el ida y vuelta. Bueno, vamos a ver.
Vamos a verlo justamente después de esta breve pausa. Dale. Vamos a hablar sobre ese tema. Excelente. Ya volvemos. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Y seguimos con el resumen y bueno, uno de los temas que dominó la agenda de estos días también fue, sin lugar a dudas, y en vísperas del inicio de clases, el tema del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Y para hablar sobre ese tema, Martín ha preparado unas placas. Sí, así es, José. Y también para empezar a ver, a partir del 1 de marzo, en el inicio del periodo de las sesiones ordinarias, uno dice, bueno, estamos esperando al presidente Javier Milei, al discurso, que finalmente parece que va a ser, ¿no? En el recinto. Ayer decían que no estaba del todo confirmado, pero aparentemente pero sí. Va a ser en el recinto. Sí. Puede ser que haga las dos, ¿no? Que también después, en la explanada, haga también un discurso a la gente. Claro, de cara a la plaza, pero en el recinto parecía que va a hablar. Bueno, ahí se espera que el presidente indique el rumbo, ¿no? Como suele suceder en la Asamblea Legislativa, que adelante algunos proyectos. Pero en este caso, y vinculado a lo que hablábamos antes de los diputados que tiene, los pocos diputados que tiene La Libertad Avanza, la oposición también está en condiciones de armar su agenda. Durante la ley bases, la discusión de la ley bases, estaban los gobernadores viendo si podían avanzar con la coparticipación del impuesto país. Y lo que está pasando con el Fondo Nacional de Incentivo Docente es que hay varios bloques que están presentando proyectos, varios bloques de la oposición. Es una discusión fuerte, como sabemos, entre el gobierno y las provincias. Bueno, después vamos a hacer algo que nos gusta, José, como decías antes, el poroteo, porque si nos guiamos por los proyectos presentados, bueno, están en condiciones, están ahí, de poder impulsarlo, sin, digamos, por más que lo rechace el oficialismo y el PRO. Claro. Por un lado, el último proyecto presentado es de Julio Cobos, el radical, con 14 diputados del bloque conducido por De Loredo. No está De Loredo, pero sí hay otros 14. Lo firman Fabio Quetlas, Mario Barleta, Fernando Carabajal, lo veíamos recién, Carla Carrizo, entre otros. Y lo que propone son propuestas distintas, los diferentes proyectos, pero rápidamente podrían llegar a un acuerdo. Lo que propone es la prórroga de la vigencia de este Fondo Nacional de Incentivo Docente por 5 años a partir del 1 de enero de 2024, es decir, hasta 2029. Por otro lado, tenemos ya en esta placa que Margarita Stolbizer de Hacemos Coalición Federal, con los dos diputados socialistas, Mónica Fein, Esteban Paulón y Natalia de la Sota, es la cordobesa, la más crítica, ¿no?, de los cordobeses del gobierno, presentaron otro proyecto. En este caso es para extender la vigencia hasta tanto sea sancionada una nueva ley de coparticipación. Esto es permanente, ¿no? Porque sabemos que una nueva ley de coparticipación es muy difícil que se sancione, casi imposible. O también tenemos en la próxima placa que se acuerde un pacto fiscal
entre nación, provincias y la ciudad que incluya entre sus cláusulas la continuidad, financiamiento o sustitución del FONIT. Bueno, da dos alternativas. Lo del pacto fiscal puede ser que sea seguramente más próximo y realizable que la nueva ley de coparticipación. Tenemos por otro lado a Unión por la Patria, Máximo Kirchner, Hugo Yasky, Cecilia Moró y otros diputados presentaron también un proyecto, en este caso ya para restablecerlo de manera permanente, el texto de Máximo Kirchner, financiado por rentas generales. Y por último tenemos a la izquierda a Romina del Pla con los 4 diputados del interbloque de izquierda que presentaron un proyecto para restituirlo también de forma permanente, igual que Unión por la Patria, y establecer que los montos correspondientes a este fondo pasen a ser remunerativos y bonificables. Ahora a lo último vamos a ver que no son remunerativos. Un poco de historia con el FONIT, que se creó en 1998, ya en la última parte del gobierno de Carlos Menem, con la sanción de la ley 25.053. Se financiaba, tenemos que hablar ya en pasado porque bueno, el gobierno ya dijo que no lo va... Que bajó el pulgar. Sí, se financiaba con un impuesto, una alícuota de un 1% anual a los autos, a las motos más grandes, a las embarcaciones y a las aeronaves, y tenía una vigencia por 5 años que después fue prorrogada varias veces, en algunos casos por ley, en otros casos por decreto. Se inició después de la Carpa Blanca, ¿no? Conocemos la historia durante la década del 90, en 1997 arrancó hasta 1999. Hugo Yasky, Marta Maffei, acá frente al Congreso era un ayuno, ¿no? Se iban turnando los docentes para ayunar hasta que salió esta ley. Quiero creer que ese impuesto del 1% que se cobra a automotores y todas esas cuestiones, por ejemplo, no se cobrará más ahora. No. ¿No se estará cobrando? No se está cobrando. Bueno. No, desde el año 98, creo que fue. En el 98 se creó. Se creó, sí, pero después se dejó. Esto creo que fue hasta el 2010. No, esto tuvo sucesivas prórrogas. Sí, pero fue hasta el 2017 más o menos. Está bien. No hace tanto. Hasta ahora sí estaba vigente. La Carpa Blanca fueron 1003 días exactamente. Y lo último que decimos de este fondo es que se trata de una asignación no remunerativa, por eso la propuesta de la izquierda de 28.700 pesos ya queda corto, ¿no? Con la inflación. No tenía actualización desde mediados de 2023. También había un reclamo por la actualización. Bueno, ahora ni siquiera va a ser eso. Pero así todo, por más que uno diga, bueno, no era tanto, 28.700 pesos, significaba entre el 11 y el 20% de los sueldos docentes, lo cual habla de lo bajo que están los sueldos docentes. Entre los bloques que contamos que presentaron proyectos, vamos al poroteo, entre Unión por la Patria, que tiene 99 diputados. Contamos los 14 radicales que firmaron. Los radicales tienen 34 diputados, pero yo creo que se pueden sumar algunos más, pero pongamos solamente los 14. 14, sí. Los 4 de Hacemos Coalición Federal que también presentaron proyecto, ahí también se podrían sumar más. Uno presume que el resto de los diputados de Córdoba, Martín Yarlora, está reclamando muy fuertemente por este fondo, pero bueno, no los contemos. Bueno. Y los 5 de izquierda, ahí ya tenemos 122 diputados. Están muy cerca, a 7 nada más, del quórum. 122, sí. Y te agrego un dato más, que es que Pablo Outes de Innovación Federal, que es el bloque que responde a 4 gobernadores, son 9 diputados, presentaron también un proyecto, pero de resolución. Claro. De resolución para que el gobierno restablezca el fondo. Ahí no sé si contarlos o no a esos 9 diputados, pero entre los cordobeses, si sumamos a los cordobeses, la coalición cívica, que posiblemente esté algún diputado de este bloque de Innovación Federal, están ahí del quórum. Así es, bueno, así que y con este poroteo que arma Martín recién, y que llega a 122 diputados, y me parece que se queda justito, porque me parece que los números estarían como para avanzar con eso. Yo creo que es un llamado de atención para el gobierno, que en última instancia siempre, recordemos, tiene la instancia del veto,
que todo gobierno en minoría ha tenido y los que han estado en mayoría también siempre tienen el recurso del veto y que siempre pueden tranquilamente apelar a eso. Y en el caso tranquilamente, pero también es cierto que todos los gobiernos que estuvieron en minoría han tratado por todos los medios de evitar esa instancia, de que no salieran las leyes, que la oposición no le saque las leyes, porque por un lado es una derrota política fuerte, también es un costo vetar una ley que se supone que va a funcionar como un beneficio. Cristina Kirchner vetó una sola, ¿no? La del 82% móvil, cuando el grupo A tenía mayoría, y en ese momento recordamos que hacían todo lo posible para torpedear las sesiones de la oposición. ¿Qué es lo que tenés que hacer un oficialismo? O sea, no dejarlo. De todas maneras, a mí me da duda de que del interés de parte de este oficialismo de evitar una situación así, porque también sería como para que, bueno, yo me la banco y yo te lo veto. Tranquilamente podría llegar a ser algo que lo pudiera llegar a hacer. Que algo es, disruptivo también en este caso. Puede ser, lo que pasa es que bueno, es un tema controvertido como es la cuestión de los sueldos docentes. En el caso de Cambiemos, en su momento tuvo 2 vetos, estaba tratando de recordar cuáles eran. Uno de ellos fue con el tema de la ley antidespidos. El otro... ¿Ganancias? Ganancias puede haber sido. La oposición se juntó y... Sí, pero Ganancias al final tuvo, creo que al final, porque esa es una vieja historia que recordemos cómo se fue y total, bueno, tenemos tiempo como para repasarlo en ese momento. Fue una cuestión en la que el gobierno de Cambiemos se la pasó prometiendo durante todo el año 2016, que iba a modificar el tema de ganancias y había hecho campaña con ese tema, pero bueno, cuando llega al poder se da cuenta que los números no le dan. Entonces eso lo tenía que postergar. Pero ¿qué pasa? Uno de los socios principales que tenía el oficialismo en ese momento era Sergio Massa. Y que era su principal caballito de batalla. Claro, era Ganancias el tema, entonces le reclamaba que tratara ganancias, qué sé yo, le decían, bueno, lo vamos a mandar en el segundo trimestre, después lo vamos a mandar de nuevo, llegaba a fin de año, no se había mandado, entonces finalmente desde el Frente Renovador dijeron, bueno, hasta acá llegamos, si no lo presentan ustedes, lo presentamos nosotros, y ahí fue la unión por primera vez se genera la unión entre el Frente Renovador y Frente para la Victoria. Claro. Sí. Así es. Y bueno, entonces, en ese momento, el oficialismo de entonces dice, bueno, no importa, nos quedamos con la foto que nos va a favorecer a nosotros, porque todos los oficialismos en algún momento tienen esas reacciones y dice, bueno, nos vamos a quedar con la foto de verlo a Sergio Massa con Kicillof. Pero así todo, entonces dice, bueno, no la peleemos, no hagamos, lo dejamos así como queda esto. Así todo, finalmente, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Presenta un proyecto de ganancias ese gobierno y terminan... ¿Lo taponó con otro proyecto? Presentaron su propio proyecto, claro, pero terminaron imponiéndose el otro, el de la oposición. Y finalmente van cuando pasa al Senado, los senadores dicen no, o sea, ellos no les convenía, como les pasa ahora, no les convenía que el tema de ganancias lo afectaran. Entonces finalmente vuelven sobre sus pasos y empieza la pelea y modifican con la anuencia de los senadores, modifican ganancias y bueno, terminan aprobando una norma de esa manera. Pero bueno, después vamos a contar más detalles de lo que fue en ese momento. Ahora vamos a ver lo que nos decía Martín Arduain en Primera Edición. Nos hicieron creer que se podía pasar de grado sin estudiar, que se podía vivir sin trabajar, que el esfuerzo era lo mismo, que el mérito no valía. No es por ahí. Y claramente el camino no era por ahí porque la realidad nos demostró que no era eso. Y bueno, valores simples, pero tan simples como eso, la familia, el esfuerzo, la palabra, eso es lo que me impulsa y bueno, y la responsabilidad que dijiste vos recién del desafío de estar hoy sentado en una banca nacional. Yo sigo trabajando en el PRO y el PRO sigue trabajando en su espacio político. Hoy tenemos un bloque muy bueno porque lo vimos en el día de
la votación, fue el único bloque que votó por unanimidad, más allá de la diferencia. Vos pensás que tenemos legisladores desde Jujuy a Tierra del Fuego, con distintas representaciones, con gobernadores en gestión que tienen mucha responsabilidad, y sin embargo fue el único bloque que votó en conjunto la ley. Ni siquiera La Libertad Avanza logró hacerlo, el bloque lo pudo hacer después de mucho diálogo, de mucha charla y de mucho compromiso. Después de pacto, yo no sé si hay un pacto, lo que hay una responsabilidad, y lo que nos pasa a los del PRO es que vemos en el proyecto de La Libertad Avanza de Milei muchísimas de las cosas que nosotros proponíamos como gestión de gobierno. Entonces las tomamos como propias. Vos decís que la usina puede haber sido Sturzenegger, pero cuando vos abrís el juego encontrás espejos. No lo dudes. Nosotros tenemos esto de estabilizar la economía. Por supuesto, vos ves cualquier canal, cualquier medio, la realidad que estamos viviendo, la dureza de lo que estamos viviendo, si se aguanta, si no se aguanta, si la gente va a poder tolerarlo, pero el camino es uno solo. Lo otro ya se probó todo. Vos decís mirar más lejos. Yo creo que estamos en el camino correcto. Creo que el presidente el otro día hizo un análisis muy importante, hay que mirar de dónde veníamos. Terminamos en diciembre con una inflación la más alta del mundo, o sea, increíble para la Argentina que uno sueña y quiere. Claro. La inflación siempre va para arriba, hoy tendríamos que estar hablando de una inflación del 300, 400%, y en diciembre fue un escándalo, pero fue del 25%, en enero fue un escándalo, pero fue del 20%, entonces una inflación que hoy tendría que estar en el 300, 400%, está en el 45%. Indudablemente se frenó, muy duro, se frenó a falta de consumo, pero creo que es el camino. Si la sociedad, a pesar de todo esto que nos están tirando los medios, los artistas, los gremios, algunos gobernadores, muchos de la política, si la sociedad no compra eso, sabe que es el camino como lo supo el día que tuvo que elegir. Pensá que, yo voy a hablar de La Pampa, que soy pampeano. De eso te iba a en La Pampa gana un candidato que nunca fue a la provincia, contra un aparato que domina todo. Qué raro. Domina quién tiene una casa del IPAP, quién saca un crédito del Banco Pampa, quién recibe un subsidio, y quién maneja la prensa. ¿Y cómo se dio eso? Y a pesar, bueno, tal vez por lo mediático, decís vos, No, yo creo que soy optimista en esto, creo que Argentina despertó, a pesar de toda la manipulación política y de la prensa también, y de los gremios. O sea, hoy somos todos partícipes de esto que nos sucedió. El pueblo se dio cuenta que el camino no era por ahí, esto de los no valores que hablábamos hoy, y le dio la oportunidad a alguien que viene por afuera de la política. Lo escuchamos al diputado Martín Ardoaín, es uno de los nuevos diputados, y bueno, hablando sobre la cuestión, la relación entre el oficialismo y el PRO. Y recién recordábamos un poco lo que había sucedido en aquellos tiempos en los que la cuestión de ganancias, y me iba acordando algunas cosas más, en ese entonces el hecho de que bueno, el gobierno de entonces había prescindido de la idea de modificarlo. En ese momento estaba Marcos Peña, y Marcos Peña había dicho, bueno, él se encargaba de la negociación. Entonces a Rogelio Frigerio, que era el ministro del Interior y que normalmente era el que terminaba arreglando las cosas con las provincias o con la oposición, le dijeron, no, vos desentendete. Y él se fue a Japón por un tema que tenía unas cuestiones bilaterales que tenía que hacer. En el momento dado, ellos habían tenido la decisión y estaba en ese momento, estamos hablando de fines de 2016. García de Luca habrá quedado. Claro, quedó. El actual diputado que era viceministro del Interior. Pero quedaba a cargo de la negociación Marcos Peña. Y finalmente a él le dicen, en definitiva, le dicen cuando vuelven para atrás, ante la presión de los gobernadores, le dicen, bueno, al final nos vamos a hacer cargo, no vamos a vetar el tema y que vuelva Frigerio. Frigerio estaba en Japón. Entonces, ¿cómo hacía para volver? Y no le daban los tiempos, porque aparte no había llevado la visa para volver por Estados Unidos. Entonces se tomó el transpolar para venir por el polo y ganó un día y llegó y se sentó para hacer las negociaciones en ese momento con
con la CGT en ese momento. No estaba acá nomás, no estaba en Entre Ríos, no estaba para nada. Estaba, la tenía complicada para llegar, pero en ese momento estaba la idea, por eso todo esto había salido a partir de si había habido cuál era el otro veto que había tenido el gobierno de Cambiemos desde ese entonces. Claro. Pero justamente Bueno, todo lo que hicieron para no vetar, ¿no? Para no vetar, pero la idea volvió del otro era, lado del mundo, volvió del más allá. Y la idea era un poco, también era vetar, ¿por qué? Porque se había asustado el gobierno de entonces de que le pasara, porque el gobierno de Estados Unidos tenía la versión de que iba a subir las tasas e iba a pasar lo que terminó pasando en 2018, que se le acababa el crédito. Pensó que le iba a suceder antes, que le iba a suceder allá por fines de 2016 ese gobierno, y entonces dijeron que iban a tener que poner las barbas en remojo, entonces querían dar en ese sentido una señal de austeridad y demostrar que no les temblaba el pulso en vetar si tenían que vetar. Sí, porque una cosa era vetar la ley antidespidos y otra cosa era vetar el tema de ganancias. Claro. Entonces finalmente terminaron no haciéndolo, no vetándola y haciendo otra ley. Claro, tuvieron como aliados a los gobernadores que también al ser un impuesto comparticipable no querían perder recursos. Claro, claro. Por eso llamó tanto la atención cuando el año pasado se aprobó esa ley, que bueno, los gobernadores no hicieron ninguna protesta, pero bueno, tenían un acuerdo con Sergio Massa de que iban a ser compensados con el impuesto país o lo que fuera. Faltó esa parte, nunca llegó esa parte. Eso no llegó y ahora están ahí en veremos y bueno, ahí tendrán que ver de qué manera se pueden llegar a manejar con los tiempos, porque bueno, ese es otro de los temas que quedó pendiente. Recordemos que la cuestión de la modificación de ganancias era una de las que figuraba en extraordinarias. No, se retiró del capítulo fiscal, ¿no? Así que se retiró. Creo que también, bueno, ya hubo mucho ida y vuelta a partir del año pasado, de cómo fue su tratamiento y, bueno, finalmente creo que era quizás una batalla ganada o una conquista por parte del exoficialismo y que, bueno, en este caso se volvió a poner en dudas. Así es. Bueno, y que seguramente alguien lo va a volver a tocar en algún proyecto en estos primeros meses de actividad ordinaria. Veremos, ¿no? Si si tiene que ver un poco también con la cuestión, lo que ha dicho, por ejemplo, el ministro Luis Caputo, que dijo, bueno, al hablar de la posibilidad de rever el tratamiento de la ley de bases, decirlo bueno y emparentarlo con un nuevo pacto fiscal, que veremos. Dentro de un paquete, ¿no? Sí, porque hasta ahora nadie, digamos, ningún sector quiere pagar el costo político, ¿no? De reponer ganancias al nivel que estaba. En un momento Caputo dijo, bueno, eso lo están pidiendo los gobernadores, no es algo nuestro. Los gobernadores salieron a decir, no, preferimos coparticipar el impuesto país, el impuesto al cheque, no ganancias. Bueno, ahí alguien tiene que hacerse cargo en el caso de que se reponga, ¿no? Bueno, los diputados, los senadores que voten, los gobernadores si lo impulsan, el gobierno. En un momento Milei había dicho, bueno, me hago cargo yo, pero también ese acuerdo con los gobernadores, bueno, vemos cómo está la relación ahora con los gobernadores, que claro, no es el mejor momento, más allá de que, bueno, hubo reuniones, ¿no? de Guillermo Francos en Salta con algunos gobernadores del norte. Milei viajó a Corrientes, hay que ver cómo sigue esa novela gobierno-gobernadores. Sí, claro, en ese viaje que dejó tanta tela para cortar, el presidente viajó a Corrientes para tomar parte de una reunión con una organización vinculada con el liberalismo, los libertarios, y trajo cola este tema porque, bueno... por las partidas presupuestarias, ¿no? Por en este caso, los depósitos que hubo por parte del Estado, y en este caso la provincia más beneficiada era Corrientes, aunque después adjudicaron que se debía a las inundaciones que había sufrido aquella provincia. Así es, y bueno, y esa recepción... No por el carnaval, ni tampoco por la visita del presidente. La gente es mal y comenta, pero bueno, también había habido una recepción que le hizo el gobernador, que lo fue a recibir al aeropuerto al presidente de la Nación, y se quejó el presidente del radicalismo, Martín Lustó, y recibió una... ¿No directamente o sí? ¿O no lo vi yo él? ¿Él habló directamente? ¿Con el presidente? Sí, lo recibió. O no, públicamente. Lustó criticó. No. Públicamente Lustó hizo alguna referencia. O dejó trascender. Dejó trascender, sí, gente del comité. Hasta ahora me llamó la atención que Lustó, por lo menos no vi
que salir a hablar públicamente, ni de la recepción, que fue lo que motivó la respuesta del gobernador Valdés, ni después del exabrupto, ¿no? Porque fue un exabrupto, dijo, bueno, no me importa, lo repetimos textual, no me importa un carajo lo que diga Lustó. Después dijo, bueno, no me importa, porque trató de bajar el tono, pero dijo, yo represento a los correntinos, claro, y no me importa lo que digan. Habló de centralismo porteño, ¿no? Sí. Así que bueno. Eso, aunque ustedes no lo crean, es algo muy de las provincias. Por ahí me parece que la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires es como que es más ajena a esta cuestión de el ser provinciano o de la capital federal. Es algo muy, muy presente en la gente del interior. Que no le marquen la cancha, ¿no? Dijo. Y sí. Se lo dice alguien que es del interior. Hablo con conocimiento de causa. Así es. Bueno, nosotros nos vamos a una nueva pausa y después seguimos con más el resumen. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Y seguimos con el resumen y durante el principio del programa habíamos hablado del tema del Fondo de Incentivo, Fondo Nacional de Incentivo Docente y todo, que fue una de las cuestiones determinantes de esta semana, fue uno de los temas centrales. Para hablar sobre ese y otros temas estamos con el diputado Ariel Rauschenberger, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, diputado? Muy bien, buenas tardes y gracias por la invitación. Y no solo la referencia al tema del Fondo de Incentivo Docente tiene que ver con que usted fue uno de los primeros en presentar una iniciativa sobre el tema. Sí, la verdad que es un tema que nos preocupa y mucho, y ante el planteo que se hiciera desde el Consejo Federal de Educación, donde se reunieron todos los ministros de todas las provincias de la Argentina y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pedido también, y hablarlo con el gobernador de nuestra provincia, con Sergio Silioto, de la necesidad de que este fondo continúe, por la importancia que tiene en el salario docente, en el sistema educativo argentino, es que presentamos esta iniciativa que tuvimos también el acompañamiento de una cantidad muy importante de legisladores de nuestro bloque. Así que bueno, la pretensión es lograr los consensos necesarios para que este proyecto, o el proyecto que se consensúe, que se dialogue, que se debata, pueda avanzar para que el objetivo es el que los docentes sigan percibiendo este concepto que representa nada más ni nada menos el 10-11% de su salario, ¿no? Y sobre la aseveración que hace el gobierno nacional de decir, bueno, la justicia, la educación es uno de los temas que depende de las provincias, así que nosotros nos apartamos de esa cuestión. O sea, ¿ustedes qué le contestan? Bueno, el gobierno nacional evidentemente está desconociendo, no ha leído bien la Ley Nacional de Educación, y también hay una ley de financiamiento educativo, ¿no? La 26075, que bueno, se establece que el Estado Nacional y el provincial son corresponsables del sistema educativo, y esto es una ley, en el caso del incentivo docente, una ley que costó mucho, mucha lucha, ¿no? del sector docente, te recordará la Carpa Blanca, esa ley que viene del año 1998, que se vino aplicando desde todo ese tiempo en la Argentina, donde ningún gobierno la incumplió. Todos la continuaron, la prorrogaron de una u otra manera, y bueno, entendemos que esto tiene que seguir de la misma manera. Son fondos que están contemplados en el presupuesto 2024, que es la prórroga del 2023, así que entendemos incluso también que hay una decisión administrativa, creo que del 5 de enero de este año, donde se habilita el FONID, que es el programa número 98, el Fondo de Incentivo Docente, o sea que están dadas las condiciones desde el punto de vista de los fondos, y lo que reforzamos con este proyecto de ley para que continúe, y nosotros planteamos que sea por 5 años como un paso, ¿no? Para darle continuidad.
Usted ha sido uno de los más críticos con respecto al gobierno y veía que en estos días, por ejemplo, le había acusado de ser soberbio, de obrar con soberbia e improvisación. ¿Por qué esos términos contra el gobierno? A ver, lo que nosotros representamos, en mi caso, bueno, y nos dieron mandato popular desde la provincia de La Pampa, pero para defender no solamente a los pampeanos, sino a los argentinos, es justamente eso, defender los derechos de nuestra gente, de la ciudadanía, ¿no? Y en esto creo que en el tema docente, esto, cuando digo de soberbia o de improvisación, justamente es, por ejemplo, decir que no le corresponde a la nación participar del financiamiento, este tema del atropello hacia el Congreso, ¿no? Este tema del destrato que hay hacia los legisladores, que en mi caso, bueno, está bien, no hay problema, pero sí el destrato a los gobernadores. A los gobernadores también los votó la gente, como al presidente lo votó la gente, le dio legitimidad, pero bueno, luego esa legitimidad hay que validarla en la gestión. Y nosotros entendemos, bueno, que hay un atropello, que no, creo que es momento de diálogo, ¿no? Y de consenso. O sea, la Argentina necesita en estos momentos más que nunca, creo, diálogo y consenso, y en eso creo que ese es el camino para poder dar respuesta a los problemas que tiene la Argentina, y no a través de es todo o nada, o es lo que yo digo es la verdad absoluta y el resto no cuenta. Creo que de eso se trata también la democracia, ¿no? De consensuar, de dialogar y de ver cuál es la mejor ley que podemos sacar. Ahora se está hablando de la posibilidad de rever el tema del tratamiento de la ley de bases, bueno, ya no hablando de los 664 artículos, sino fraccionándola en varias iniciativas, inclusive parte de lo que está en el decreto de necesidad de urgencia. Por ejemplo, se habla de tratar la ley el tema de la reforma laboral. Y se escucharon voces que decían que, bueno, hasta Unión por la Patria estaría dispuesto a dar ese debate. Usted, al formar parte de Unión por la Patria, usted está, ¿qué le parece encarar ese debate puntual, el tema de la reforma laboral? Nosotros, todo lo que sea quita de derechos, por supuesto que vamos a oponernos y a defenderlo, pero eso no quiere decir que no estemos dispuestos a debatir. Lo digo a título personal, pero el bloque también está dispuesto a dar todos los debates que sean necesarios, porque justamente para eso está lo que decimos, ¿no? Esto de la democracia y de consensuar, y habrá puntos en los que quizás nos podamos poner de acuerdo. Entiendo que la legislación laboral seguramente que tiene que ser ayornada a las situaciones y a la dinámica, digamos, que también tiene el mundo del trabajo, y bueno, y no hay que quitarle o no hay que sacarle el cuerpo a ninguna discusión. ¿Cómo está La Pampa en este momento? Y sobre todo en la relación que hay entre los gobernadores y el gobierno nacional. Bueno, la provincia de La Pampa, respecto a la relación con el gobierno nacional, lamentablemente todavía nuestro gobernador no ha logrado que lo atienda ningún funcionario nacional. O sea, desde el 10 de diciembre a esta parte ha estado pidiendo audiencias porque tenemos muchas obras que estaban en ejecución en nuestra provincia que están paralizadas, y eso ya está generando despidos en la provincia, con el efecto que significa la pérdida de puestos de trabajo, con lo que impacta también en la caída de la actividad económica. O sea, un punto central, ¿no? Lo de las obras, pero bueno, ahora se han agregado todos estos temas, quita del fondo de transporte, la quita del incentivo docente, que creo que es un tema de por ahí que es una confusión, me parece, o está mal informado, asesorado al gobierno nacional, es que no se le quita el dinero al gobernador, o sea, no se le quita el dinero al intendente del lugar que sea, sino que son recursos que se destinan a la gente. Es decir, a ver, el incentivo docente no es que lo da el gobernador. La provincia lo que hace es recibe los recursos en función de una lista de cargos docentes que se envía al Ministerio, bueno, ahora Secretaría de Educación de Nación, y lo que hace es paga. Pero no es que hay una discrecionalidad, hay una cuestión política de por medio, sino que se cumple con una ley, ¿no? Y en esto, bueno, nosotros vemos que lamentablemente no se está dando diálogo. La única vez que hubo una reunión de nuestro gobernador, en el conjunto de todos los gobernadores, en la Casa Rosada con el presidente, fue donde se planteó el tema del plan de ajuste. Y bueno, nosotros entendemos que estamos ante un sistema representativo, republicano y federal, donde el diálogo creo que es necesario, más allá de la ideología o el pensamiento político de cada uno, pero es justamente en ese sistema que tenemos constitucionalmente
vigente en la República Argentina. Y bueno, entendemos que tiene que haber diálogo, que el presidente tiene que dialogar con los gobernadores, así como los gobernadores dialogan con los intendentes, ¿no? Porque es la relación nación, provincia y municipio que está plasmado en nuestro sistema democrático. Y por último, diputado, ¿qué expectativas tiene con respecto a la Asamblea Legislativa y la relación que se va a establecer con el presidente en ese evento? Bueno, creo que nosotros como representantes del pueblo, así como al presidente lo votó la gente, a nosotros también nos votó la gente y nos dio mandato popular. Creo que tenemos que honrar a la democracia. Ya estamos más de 40 años desde la recuperación de la democracia en la Argentina, y creo que a la democracia la tenemos que fortalecer, no la tenemos que debilitar, todo lo contrario. Y creo que la mejor manera de honrarla es, bueno, cumpliendo cada cual la función que corresponde, reconociendo y también fortaleciendo esa división de poderes. Bueno, espero que el presidente asista y que, bueno, dé el discurso como corresponde, no de espaldas al Congreso como fue el 10 de diciembre, porque creo que tenemos que justamente dialogar, consensuar y más que nada ver de qué manera podemos solucionar los problemas a la gente que cada vez son mayores. Perfecto, muchas gracias, diputado. No, gracias a ustedes. La pantalla de TV está abierta para en todo momento que quiera. Bueno, muchas gracias, estamos también a disposición. Gracias. Nosotros seguimos en la continuidad de TV con el diputado Ramiro Gutiérrez, que estuvo en segunda edición. Por varias razones, Melina. Primero, hay un artículo que es muy importante, cualquiera lo puede leer, es el 99 de la Constitución Nacional. En primer lugar, ese artículo veda al Poder Ejecutivo realizar actividad legiferante, no puede hacer lo que hace el Congreso, por eso tenemos una división de poderes. En segundo lugar, lo habilita solo en dos situaciones y con una restricción que ahora te voy a decir. La primera situación, que es el primer condicionante, es que haya circunstancias extraordinarias por las cuales el Congreso no pueda funcionar. Y el Congreso ha estado en un continuado desde diciembre a la fecha, es decir, el Congreso ha funcionado, no había ninguna razón de fuerza mayor para que el Congreso no opere. Entonces, la primera causal no existió. La segunda causal debe ser la existencia de razones de necesidad y urgencia. Tampoco la sabía porque el presidente mandó una ley, incluso mucho más cuantiosa que este DNU, que lo absorbe completamente, con lo cual, si hubiese habido necesidad y urgencia, no hubiese acudido a los carriles normales y nos hubiese mandado una ley. Y en tercer lugar, que este es un condicionante que veda totalmente la actividad del presidente, no lo puede hacer en materia penal, no puede hacer un DNU que tenga cláusulas penales y no puede hacer un DNU que tenga cláusulas tributarias, además de tener de conformación de los partidos políticos. Pero en este caso, este DNU tiene cláusulas, deroga cláusulas penales, por ejemplo, todo el Código Aeronáutico, y deroga y crea un montón de tasas y tributos, con lo cual estamos en una facultad completamente vedada por la Constitución al presidente de los argentinos, y nosotros como legisladores tenemos un imperativo que nace del artículo 29 de la Constitución Nacional a no dejarnos robar esas facultades ni usurpar esas facultades. Y quien lo haga comete un grave perjuicio. La Constitución habla de traición a la patria y nos impide también ceder la suma del poder público a uno de los tres poderes, en este caso lo está pidiendo el Ejecutivo, con 8 emergencias. Yo he votado emergencias, pero no en este marco que permite desbaratar totalmente el sistema jurídico, la organización del Estado como la conocemos hoy, y que impere las reglas de mercado en lugar de las reglas del derecho. Escuchábamos al diputado Ramiro Gutiérrez, que va a ser una de las voces principales de la reunión que mañana al mediodía se va a iniciar en la Cámara de Senadores para debatir el tema de la cuestión de los DNU, la reunión constitutiva de esa comisión de trámite permanente, que es la única comisión que, recordamos, funciona durante todo el año, o debería funcionar, salvo en los últimos 4 años, que estuvo 2 años y 3 meses sin funcionar. No sé si se entiende. Pero se acumularon muchos decretos, sí.
Sí, sí, hay un centenar y ese va a ser uno de los ejes que seguramente mañana va a haber una gran discusión para ver cuando organicen el organigrama para cuál va a ser el tratamiento de los temas. Bueno, van a decir, bueno, también vamos a tratar este proyecto, pero primero tratemos los 100 originales que había en el tiempo de Alberto Fernández. Imaginamos que pasará por ahí un poco la reunión de mañana, que veremos si para esta hora ya habrá terminado o sigue extendiéndose. Sí, ya la puedes comentar mañana. Veremos. Hay que ver, hay que ver hasta qué punto los radicales, ¿no? Los legisladores que están en el medio, como ya contábamos, para las autoridades va a haber acuerdo, probablemente el oficialismo tiene encaminado que puede tener acuerdo. Hay que ver si para ese cronograma también, porque ahí radicalismo está en la búsqueda de un delicado equilibrio que no quiere quedar pegado con el kirchnerismo, pero tampoco puede quedar pegado del todo con la estrategia del oficialismo, que es ganar tiempo y decir, bueno, esta reunión de mañana para constituirse, después alguna o más reuniones para tratar los decretos de Alberto Fernández. Bueno, entonces el decreto de este gobierno de Milei va a quedar para marzo, para dentro de algunas semanas, ¿no? Sí, así es. Y bueno, hablábamos también del tema del Fondo de Incentivo Docente y recién lo charlábamos con el diputado Rauschenberger, que fue autor de una de las iniciativas a las que hacía referencia en particular Martín en sus placas y bueno, habíamos dejado una duda pendiente que la va a evacuar. Sí, había quedado un tema pendiente. Agradezco a nuestro colega Claudio Mardones, que siempre está muy atento al teléfono, porque el otro día él había hablado también sobre el tema cuando había empezado el tema de presentar proyectos por parte de los diputados con referencia a este tema. Y a ver, este 1% que bien explicaba Martín, que salía de lo que era el impuesto para los autos de lujo, embarcaciones y aeronaves, solo estuvo en vigencia exclusivamente para el fondo, en este caso de incentivo docente, hasta el año 99. Después, ese 1% fue destinado para, en este caso, para otros impuestos, no. Para otras asignaciones. Para otras asignaciones. Lo importante es que el Fondo de Incentivos Docentes se mantuvo hasta diciembre. Exacto. Es más, algunas provincias en enero, como la provincia de Buenos Aires, en enero lo cubrieron con fondos propios, fondos provinciales, como para que los docentes no perdieran poder adquisitivo. Pero en todas las provincias, claro, el último mes que se cobró fue en diciembre. Diciembre de 2023. Diciembre de 2023, teniendo en cuenta que esto está dentro del presupuesto y que el presupuesto está prorrogado desde el 2022 y se venció ahora en enero. Claro. O sea, lo que tiene que ver con el fondo. Se venció, ya, claro. Sí, se venció. Se venció y bueno, veremos a ver si... ¿1 de enero? Sí. No, 31 de enero de 2024. Sí. Así es, y bueno, veremos entonces... Ahí, eso ya quedó pendiente. Son muchos números y se confunden a veces. Así es, sí. Y veremos en todo caso, bueno, hacíamos la cuenta regresiva de lo que va a faltar. Mañana estaremos con la reunión que se da en el Senado. Hay que estar muy atentos al tema impuestos, ¿no? Y es lo que decíamos estos días. Me parece que va a ser la gran moneda de cambio por parte de los gobernadores también para esto de la financiación y cuando haya que presentar proyectos sobre impuesto país, sobre impuesto al cheque y todos aquellos que son coparticipables, bueno, van a tener que poner las cartas sobre la mesa para decir esto es, por supuesto, a cambio de esto, ¿no? Y va a haber muchísimas negociaciones con ese aspecto. Veremos a ver si el gobierno está tan dispuesto a avanzar con nuevos impuestos, porque bueno, se llegó con un mandato que era no más impuestos. Levantar impuestos. Pero también se encontraba con una realidad que, bueno, ya se sabía, pero que era plata no hay. Entonces, la manera es... ¿Cómo recuperamos, no? Recuperarlo con recursos. Así que habrá que ir viendo, pero bueno, también en la cuenta regresiva nos faltan 9 días para la apertura de sesiones ordinarias y después ya tendremos, entonces nos meteremos de lleno en el tiempo de ordinarias. Veremos entonces, lo primero que viene es el armado de las comisiones, que hablábamos al principio, lo habíamos dejado pendiente el tema de que cómo será
la manera como se irán formando las comisiones, teniendo en cuenta sobre todo que en la reunión preparatoria habían dejado pendiente el Germán Martínez de parte de Unión por la Patria, establecido que se hiciera en base a la cantidad de diputados que tiene cada bancada. Por sistema DON, ¿no? Por sistema DON. Después eso fue de otra manera, para las comisiones que se conformaron para la ley de bases. Habrá que ver qué tan, bueno, se quejaron obviamente Unión por la Patria. Yo no lo vi tan perjudicado a Unión por la Patria que en las comisiones. Obviamente ahí se le mete mano en alguna, o sea, siempre se acomoda de modo tal que no quede... No, creo que el oficialismo planteaban que les correspondía menos, pero siempre al oficialismo se le da como un margen mayor, ya sean las presidencias de las comisiones como en el resto, ¿no? Sí hay que ver cómo, si el acuerdo que construyó Villarruel en el Senado, que era todo el arco antikirchnerista, era un escenario de diciembre. Hay que ver si ahora, incluso acá en la Cámara de Diputados, se puede replicar, ¿no? Habrá que ver qué es lo que sucede. Acá, por lo pronto, un poco lo que también decíamos ayer era el hecho de que este año se dejó de lado el tema de los interbloques, se optó por el camino de los bloques y es una cosa que tampoco mucho le conviene tampoco al oficialismo, porque recordemos, el oficialismo tiene apenas 38 miembros. Al menos es la segunda oposición, la segunda minoría. Uh-huh. Pero bueno, la primera minoría más amplia es la de Unión por la Patria, que hasta ahora, recordemos, se conformaron 4 comisiones, que son las 3 que trataron el tema de la ley de bases, son asuntos constitucionales, presupuesto y hacienda, legislación general y también la de relaciones exteriores. Esas son las 4 que hay conformadas. Veremos si el tiempo que demore el armado de las siguientes comisiones. Seguramente, como ayer decíamos, juicio político tendrá que conformarse prontamente, inmediatamente, fundamentalmente por el hecho de que la dejas bloqueada como para que no tengas ninguna novedad ahí, y que son aquellas comisiones de gobernabilidad que le corresponden al oficialismo. Pero bueno, el oficialismo ya medio como que está agotando todas las que les corresponden a ellos. O sea, por ejemplo, educación. Gobierno, ¿no? Claro, la educación se la darán a Unión por la Patria, me parece, por ejemplo. Son de las que se quedan la posición, ¿no? Las que le tocan la posición, sí. Así que habríamos que ver, no sé qué otras... A ver, empecemos a repartir comisiones. Y las menos importantes, ¿no? Las que quedan para el gobierno son asuntos constitucionales, por lo general, presupuesto, en este caso para un aliado, pero es casi un oficialista, José Luis Espert, relaciones exteriores, juicio político, alguna más, legislación general muchas veces, ¿no? Ya esa la tiene. Ya esa la tiene, claro. Sí. Legislación penal, no, es para la oposición. Lo que pasa es que en este caso no todo se le va a dar tampoco a Unión por la Patria. Seguramente un recurso que va a ser... Las más sensibles se las va a dar al PRO, ¿no? Claro. Justamente, o sea, en esta suerte de... Sí. Las económicas, las judiciales, la de juicio político también se quería constituir. Sí, pero esa, se la va a dar al oficialismo. Lógicamente tiene que estar el oficialismo también. Sí, porque necesita sobre todo el voto doble. La firma ahí, ¿no? Claro, y manejar los tiempos, obviamente. Porque de las comisiones, como decíamos al principio también, no solamente pasa por el doble voto, sino por el hecho de administrar los convocar, no convocar. Sí, claro. Llevar esto que decimos, el timing de la comisión, que a veces termina hasta determinándote un dictamen, ¿no? Claro, obviamente. También entonces están algunas comisiones que también se le darán, veremos cómo se trata a la oposición dialoguista, sí. A ver si se pone un poco, seguramente va a haber esos paños fríos que por lo menos en el Congreso se van a tratar de poner, más allá de lo que diga el presidente de la Nación, que dispare por las redes sociales o los medios. Acá seguramente, se van a tratar de compensar un poco los malos tratos, a lo mejor, con presidencias o lugares también en las comisiones, y teniendo en cuenta que este oficialismo, que tiene tan pocos diputados, 38 apenas, vamos a tener el hecho de que va a haber los diputados se van a tener que repartir mucho para formar parte de todas las comisiones que hay que completar. Claro, ya lo vamos a ver mañana, ¿no? En la bicameral de DNU vamos a tener un primer indicio de esa negociación,
porque ya si el oficialismo consigue designar a las autoridades que pretende, bueno, como decíamos antes, va a ser un buen indicio, un antecedente para lo que viene, más allá de, como decía José, más allá de toda la discusión en la superficie, después acá en el Congreso hay algunos acuerdos que van en paralelo, ¿no? Así es, sí. Bueno, y llegamos al final de esta edición. Se me pasó rápido. Se pasó el rápido, programa. entonces Sí. eso es bueno. Estábamos hablando de todo un poco. Esperemos que le haya sido del agrado de nuestra audiencia. Gracias, Lourdes. Un placer. A vos, José. Gracias, José. Buenas tardes. Bueno, y nosotros volvemos mañana a la misma hora, a las 14:30, con más el resumen. Y ahora lo dejamos con Amanda Alma y su equipo de tercera edición. Sí.